Isaías 8:1 me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbaz. Interesante que en este versículo encontramos el nombre más largo de la Biblia. Maher Salal Hasbaz es un nombre hebreo compuesto de 4 palabras. Y bueno, este capítulo es la continuación de la profecía del capítulo anterior. En el capítulo 7 estábamos observando, hermanos, que había una confederación o una coalición de naciones que se habían unido en contra de Judá. El rey Acaz estaba reinando por allá por el 735 antes de Cristo, y durante su gobierno, que fue un reinado malo, y vimos el viernes pasado muchas de las cosas que hizo Acaz malas en contra de Dios, incluyendo pasar a su hijo por fuego, conforme a las costumbres paganas de las naciones que Dios había echado delante de Israel. Y este rey Acaz, hermanos, se enfrenta a una de las consecuencias de su desobediencia, es que, miren, no se trata de que Dios trae castigo y destrucción. Muchas veces lo único que Dios hace es decir, bueno, no quieres nada conmigo, quito mi bendición, mi protección y mi mano de sobre ti y te dejo que tú andes solo. Es como aquel niño, ¿verdad? Que no quiere que su mamá le agarre la mano y suéltame, 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 no sabe caminar. Y el niño moviéndose para soltarse, la mamá lo suelta y el niño va y se cae. Eso pasa muchas veces con nosotros cuando rechazamos la presencia de Dios en nuestra vida. Y evidentemente, hermanos, la nación de Israel hoy más que nunca está enfrentando ataques, oposiciones. Es muy triste el antisemitismo que existe en el mundo en contra de la nación de Israel, incluyendo hasta a veces cristianos que critican y atacan a la nación como genocidas, como represores, como tratando pues sí, de alguna forma de adueñarse de una tierra y bueno, es increíble cómo hay odio en contra de la nación de Israel. Estaba dando un discurso el primer ministro, ¿verdad? Benjamín Netanyahu, y ante las Naciones Unidas, y mucha gente salió en señal de odio y rechazo. No es contra la política o la guerra, es contra la nación. Es un antisemitismo en el que creyentes no deben caer, pero es provocado muchas veces por consecuencia de no obedecer a Dios, de no buscar a Dios en su vida. Y es una consecuencia. Y eso pasó en los tiempos de Acaz. Había mucha rebeldía en contra de Dios y por consecuencia Dios quita su mano y se unen la nación de Israel, el reino del norte, con los sirios, ya lo vimos el viernes, para atacar a Judá, para quitar al rey Acaz y poner a un rey títere que ellos pudieran controlar, y estaban buscando formar una alianza en contra de los asirios. Pero Acaz, hermano, Acaz estaba en ese plan de buscar ayuda de los asirios para poder enfrentar o que lo defendiera, y vimos que lo hizo eventualmente. Lo vimos el viernes allá en Segundo de Crónicas, donde lo hizo para buscar ayuda de precisamente de los asirios, y los mismos asirios que trajeron juicio contra Siria y contra Israel también vendrían a hacer destrucción en contra de la misma nación de Judá donde vivía Isaías. Comienza esta profecía, esta porción o este mensaje de parte de Isaías en contra de la nación de Israel, con la instrucción de Dios, hermanos, de um, tomar una tabla grande. No sabemos qué tan grande, porque pues obviamente es un término muy subjetivo, pero la idea era que tomara una tabla grande y escribiera en ella, hermanos, el nombre con letras, dice, escribe en ella con letras legibles y pondría este mensaje, Mahar Salal Hasbaz. Todavía no era el nombre propio de una persona, que vendría a ser el hijo de Isaías, pero vendría a ser un mensaje muy claro, muy entendible, era como un anuncio panorámico, era como una tabla que podrían todos entender con letra legible, es decir, que no debía usar ningún tipo de pictograma, ningún tipo de símbolo, ningún tipo de cosas que pudieran confundir
este mensaje sería claro, sería contundente y sería una advertencia contra la nación de Judá. Maher, Maher Hazalal Hasbaz. ¿Qué significa este nombre? Bueno, literalmente, si usted tiene una Biblia que tiene anotaciones o pies de nota, usted va a encontrar que el significado es una palabra compuesta de 4 palabras que se dice apresurarse al botín o a la presa, o algo como que tiene que ver como una repentina, eh, como la implicación es como un depredador que se apresura a la presa para atraparla y para destruirla. Era una sentencia en contra de la nación de Judá. Entonces Isaías toma este mandato de parte de Dios y dice allí en el versículo 2, y junté conmigo por testigos fieles, y menciona ahí a 2 personas, ¿verdad? Dice a Urías, al sacerdote Urías, y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Ahora, tenemos idea de quién era Urías, que está de su lado izquierdo. Son ilustraciones solamente que le puse al chat GPT para generar una idea un poquito gráfica de lo que es el pasaje, que me tape cuando estoy tomando café también. Pero vemos que Urías era el sumo sacerdote bajo el tiempo del reinado de Acaz. Entonces, hermanos, Acaz, leímos el viernes que le dio instrucciones a este mismo Urías para replicar lo que era el altar que usaban en Damasco. Después de que los asirios invadieron Siria, la capital de Siria era Damasco, destruyeron la ciudad, pero viene Acaz a encontrarse con el rey Tigret-Pileser de los asirios y se queda maravillado con el altar de Damasco y dibujan y hacen un diseño de este altar pagano, perverso, y lo manda al sacerdote Urías para que lo construya y lo replique. Entonces, aunque era un testigo fidedigno, un testigo fiel, porque era una autoridad, por su autoridad y su posición como sumo sacerdote, de la parte o del aspecto religioso, y Zacarías era como una persona que tenía parte en la política, como una persona prominente. Entonces fueron llamados como testigos. ¿De qué, hermanos? De la profecía, de la escritura de esta profecía y de lo que estaba diciendo Isaías de parte de Dios. Había un mandato en la Biblia que cuando un sacerdote daba, perdón, cuando un profeta daba una profecía, es decir, un anuncio anticipado de un evento, si no se cumplía, era un profeta falso y debía ser muerto. Pero si la palabra se cumplía, entonces indicaba que era un profeta verdadero. Isaías llama a estos testigos para que sean ellos, hermanos, pues, o dieran fe precisamente la profecía que Isaías estaba dando de un evento futuro que traería implicaciones para la nación de Judá. Y esto es lo que estaba haciendo ahora Isaías, trayendo a estos 2 testigos, ¿verdad? Entonces vemos aquí, hermanos, que Isaías eh, obedece este mandato de parte de Dios. Y luego en versículo 3 dice, me llegué a la profetisa. ¿Quién era la profetisa? Bueno, lo que sabemos es que era la esposa de Isaías. No dice su nombre, ni tampoco la palabra implica que ella era profeta o que ella tenía un ministerio aparte de Isaías. Simplemente es la manera de aludir a la esposa del profeta. Ahora, esto era un uso y costumbre en tiempos antiguos, ¿verdad? No, no menciona la Biblia de pastoras como esposas de pastor. Lo personal pensamos que no es correcto eh, atribuirle ese nombre. Pero en este caso, tal vez también el nombre se le dé por la implicación que tuvo al procrear 2 hijos que tenían un sentido en sus nombres proféticos. Pero bueno, era la esposa de Isaías, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Esto, hermanos, tiene que ver en una parte parcial con el cumplimiento de la promesa o de la profecía de Isaías 7:14.
he aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ahora, no es el cumplimiento final de la profecía. Muchas profecías del Antiguo Testamento tienen un doble cumplimiento, es decir, hay eventos que se asemejan y tienen un cumplimiento inmediato o próximo o a mediano plazo y tienen un cumplimiento final. Así de perfecta y maravillosa es la palabra de Dios. Muchas de las profecías, por ejemplo, en Daniel, que habla de una abominación desoladora, los judíos podían ver claramente que con la invasión de Antíoco Epifanes, un capitán griego, a Jerusalén y luego meterse en el trono, en el templo de Jerusalén y sacrificando un cerdo en el templo, ellos decían, ahí está el cumplimiento de la profecía. Y los judíos interpretaron que aquel anticristo que vendría o aquel malvado hijo de perversión que había anunciado Daniel era Antíoco Epifanes y era este hombre que había hecho estragos en la nación de Judá y había perseguido a los judíos y había destruido la ciudad de Jerusalén y profanado el templo, pero entendemos que no, porque Jesús anuncia el cumplimiento de esa profecía de Daniel en los tiempos de la gran tribulación, junto con el periodo de profecías que señala en perspectiva la nación de Israel en Mateo 24, que ya argumentamos que Mateo 24 no habla del arrebatamiento de la iglesia, sino habla del periodo de la gran tribulación que va a venir y la persecución que vendrá en contra de Israel. Cuando dice uno será tomado y otro será dejado, no está hablando del arrebatamiento, está hablando de la persecución, de la huida que ellos van a tener durante el periodo de la gran tribulación descrito en Apocalipsis capítulo 12. Pero entonces, hermanos, hay profecías que tienen un doble cumplimiento. Había un cumplimiento inmediato del anuncio de Isaías 7:14, pero había varias cosas que no daban como por completo el cumplimiento. Una, porque dice que la Virgen concebiría y al concebir la esposa de Isaías sabemos que no era virgen. ¿Por qué? Porque ya había tenido previamente un hijo. En el capítulo anterior ya tenía un hijo que acompañaba a Isaías en su ministerio a dar un mensaje a la nación de Judá. En segundo lugar, el nombre que le ponen no es Emanuel. Emanuel no era el nombre del hijo de Isaías, sino su nombre era Maher Salal Hasbaz, que era un nombre que tenía también un mensaje profético. Quiere decir que estaba dada una sentencia contra la nación de que iban a venir a atacarlos los asirios y eventualmente también los babilonios, pero principalmente los asirios. Entonces le dice este mensaje, es un cumplimiento parcial de la profecía y vamos a ver dónde implica el nombre Emanuel, pero no es el cumplimiento final. El cumplimiento final y completo y absoluto está en Jesucristo y lo vemos en el Nuevo Testamento para que se cumpla la profecía o la palabra de Dios que dice aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, hay quienes, incluso comentaristas, que señalan que Isaías nunca profetizó de Jesucristo, que la profecía de Isaías 7:14 era cumplimiento aquí en esta porción, y aunque aparenta ser, no es así porque no se cumpliría cabalmente, hay un cumplimiento profético en el Mesías, en el Señor Jesucristo. Y no nos confundamos con eso. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Eh, el tiempo que un bebé puede empezar a hablar y decir las primeras palabras como Padre mío es Abba, Abba, Abba Padre o Abba o Madre mía. Son palabras muy sencillas, tanto en el hebreo como en el griego. Palabras muy simples y en el español. De las primeras palabras que en el mundo los bebés aprenden a decir es papá o mamá. Y siempre hay un conflicto, ¿verdad? De que va a decir primero papá o va a decir primero mamá. En México la primera palabra que los niños dicen es coca, ¿verdad? Pero ahí están papá y mamá peleándose por papá y le estamos enseñando a los niños. Y de mis tres hijos, creo que dos dijeron primero, o los tres creo dijeron la palabra papá primero que mamá. Pero era porque yo les estaba ahí
repitiendo como 20,000 veces para que aprendieran a decirlo. Normalmente aprenden a decir estas palabritas al año, a los 2 años, a lo mucho, ya cuando mucho, los que se tardan más en empezar a hablar a los 2 años. Entonces, la profecía implicaría un cumplimiento a no más de 3 años, desde la concepción del niño hasta su nacimiento, su desarrollo, hasta que empezara a poder decir, antes de que dijera papá o mamá, iba a cumplirse esta profecía. Y efectivamente en el 733 antes de Cristo, los asirios invadieron Damasco, invadieron los sirios, los derrotaron, los destruyeron, hermanos, los dejaron en un total asolamiento y las riquezas de Damasco fueron tomadas. Y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria en el 722, en un lapso de tiempo, porque Isaías 7 mencionaba antes que el niño supiera discernir lo bueno y lo malo. O sea, había 2 periodos de tiempo envueltos en la vida del niño, del hijo de Isaías, que vendrían a despojar los asirios a Israel, a Samaria. Y recuerden que en el 722 sucedió esto. Quiere decir, hermanos, que los asirios invadieron Israel en el 722 a.C., destruyeron la ciudad de Samaria, se llevaron a los israelitas a otras naciones, trajeron extranjeros para vivir ahí. Esto era una parte de quitarles su identidad de la patria, es decir, su identidad o su asociación con la nación donde estaban. Quitarles ese patriotismo, mezclar las razas, que siempre ha sido en estrategias de conquista. Una de las estrategias es fusionar varias naciones para que no haya un idealismo patriótico que quiera sublevarse en contra del gobierno. Entonces surge la raza de los samaritanos y de ahí, hermanos, prácticamente desaparece el reino de Israel, el reino del norte. Entonces tenemos un cumplimiento parcial de la profecía de Isaías 7:14, parcial, no es definitivo, en el nacimiento del hijo de Isaías y la destrucción, el anuncio de la destrucción que vendría contra Damasco y contra Samaria, capitales del reino de Siria y de Israel, que se habían confederado o aliado para pelear en contra de Judá. Pero no es el cumplimiento final, quiero aclarar. El cumplimiento final es el nacimiento de Jesucristo. Es una profecía con doble cumplimiento, parcial y total en el Señor Jesucristo, porque hay un cumplimiento, y lo menciona Mateo y lo menciona el Nuevo Testamento. Eso termina la primera parte de este capítulo en la visión. En el versículo 5 comienza otra visión, otro mensaje de Dios para Isaías. Otra vez volvió Jehová a hablarme, otro mensaje diferente, diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. Note esto, hermano. Había una sentencia que Dios le está dando a Judá por haber despreciado, y aquí usa unas figuras eh, muy ilustrativas, entendibles para ellos, para identificar, por ejemplo, Siloé con una paz. Siloé significa paz de Dios hasta cierto punto, lugar de paz, mansas, aguas mansas. Siloé, hermanos, eran las aguas de Siloé que corren mansamente, una representación espiritual de la paz y la seguridad que Dios ofrecía. Ellos desecharon lo que Dios les ofrecía y se regocijó o se estimuló, se emocionó con Resín, que era el rey de Siria, y con el hijo de Remalías, que ni siquiera lo menciona, era Peca. Y dice, prefirió las corrientes tempestuosas de estos ríos y desechó la calma que Dios le estaba ofreciendo. Versículo 7, he aquí, por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosos y muchas, dice, esto es al rey de Asiria con todo su poder. Hay un trasfondo histórico para este mensaje que lo vimos el viernes pasado.
Israel, Samaria y Siria se juntan para combatir a los asirios que estaban creciendo bastante en el 735 a.C. Invitan a Judá Acaz para venir con ellos y aliarse, y Acaz dice, no, yo no le entro, yo no quiero participar con eso. Le tenían miedo a los asirios. Entonces estas dos naciones dicen, ok, entonces si no eres con nosotros, eres contra nosotros, y van con el propósito de matar a Acaz, de quitarlo de ese rey y poner a otro rey que ellos pudieran manejar, manipular y disponer del ejército de Judá para tener más fuerza contra los asirios. Entonces Acaz, al verse amenazado y asustado por estos dos ejércitos que eran más grandes que él juntos, pues Acaz va y busca la ayuda de los asirios, de Tigrat-Pileser, y le dice, hey, yo soy tu hijo, soy tu siervo, échame la mano, defiéndeme. Y en este lapso de tiempo en que Acaz acudía a los asirios para que lo defendiera de mano de los sirios y de Israel, Dios le está advirtiendo, no lo hagas, no deseches la paz que Dios te da, la ayuda de Dios para clamar contra ti ríos impetuosos. Tú desechas las aguas calmadas de Siloé, la paz que Dios te ofrece, te dejas intimidar o emocionar por estas naciones que yo te dije que no te van a poder controlar, que no te van a poder destruir, que yo les voy a quitar su riqueza, su estabilidad. No confío en Dios, dice, ¿no confías en mí? Bueno, tú preferiste estas aguas de Israel y de Siria, pero yo voy a traer otro río mucho más grande e impetuoso contra ti, y este río está significando el reino de los asirios, que eventualmente vinieron, invadieron Judá, aunque no la pudieron tomar, pero sí hicieron daños, tanto en los tiempos de Acaz, varias incursiones, como en los tiempos de su hijo Ezequías. Los asirios vinieron y trataron de conquistarla. Ahora Dios tuvo misericordia y los libró, pero aquí se profetiza lo que iba a suceder. Y esto nos trae una enseñanza espiritual a nosotros, hermanos, porque así como la nación de Judá, muchas veces desechamos la ayuda de Dios y nos preocupamos o nos angustiamos por cosas que están bajo el control, el poder y la autoridad de nuestro Dios. Y rechazamos la paz que Dios nos da, como dice aquí, desechó el pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente, y se regocijó, es decir, se dejó intimidar, se dejó emocionar por Rezín y por el hijo de Remalías. Bueno, si no quieres mi ayuda, si piensas que puedes sin mí, si piensas que alguien más te puede ayudar, bueno, ese en el que estás confiando te va a traicionar, te va a invadir y va a venir con todo su poder contra ti. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el dinero, Dios dice, bueno, este mismo dinero va a ser tu ruina. Ponemos nuestra confianza en el trabajo, y en el trabajo te van a echar la mano hasta que les dejes de servir. Anoche un hermanito me decía, pastor, me dieron de baja en mi trabajo. Y un hermano que es un buen trabajador, de los elementos que tú dices, este hombre vale oro, bien noble, bien trabajador, bien servicial, un hombre de Dios, espiritual, honesto, puntual, de todos los aspectos. Y anoche viene y dice, pastor, pues ya me dieron de baja, ya me corrieron. ¿Sabe por qué, hermano? Porque los trabajos te van a utilizar y te van a tratar bien mientras les seas útil. Pero cuando ya no les sirvas, simplemente te van a despedir. Le liquidaron con la mitad de lo que le correspondía por ley. Y hermano, simplemente no tiene alternativa. ¿Por qué? Porque cuando ponemos nuestra confianza en algo que no es Dios, eso algo nos puede fallar. Dios debe ser nuestra principal fuente de confianza, de fe y de paz en nuestra vida. Y fue lo que no hizo la nación de Judá. Dice, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Dios está diciendo, esos asirios a los que tú le estás buscando ayuda van a ser tu propia destrucción. Y pasando hasta Judá, está hablando en un sentido figurado de un río impetuoso que serán los asirios, con una multitud grande, van a pasar sobre todos tus ríos que tú tienes, van a pasar hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de la tierra, oh Emanuel. Qué interesante advertencia que Dios le hace a la nación de Judá.
Hermano, en un sentido figurado dice, van a venir estos ríos impetuosos, aquí le pongo una imagen ilustrativa nada más, van a inundar, pero dice, va a llegar hasta la garganta. Es muy significativo esa ilustración porque dice, te van a causar muchos problemas, muchos desastres, muchos estragos, te va a llegar hasta el cuello, hasta la garganta, pero no te van a matar, no te van a ahogar. Es decir, que el juicio de Dios no era destructivo, era una advertencia. Era una manera de tratar con la incredulidad y con la necedad de la nación de Judá. Y fíjese, hermanos, extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra. Y luego dice esta palabra, oh, Emanuel. Y no está fuera de orden ni de lugar, porque la palabra Emanuel significa Dios con nosotros. Y algo que debía entender la nación de Judá es que aunque el juicio vendría contra ellos, aunque habría, hermanos, sentencia y que habría graves problemas, eso no quitaría la idea de que Dios está con nosotros. Traducido el nombre Emanuel, Dios con nosotros. Porque si Dios no está con nosotros, dice Isaías, los asirios nos destruirían, pasarían como un río que nos inunda, nos arrasaría y acabaría totalmente con nosotros. Porque eso iba a pasar. Los asirios vendrían con todo su poder, subirían sobre todos los ríos, pasarían sobre sus riberas, destruirían y arrasarían a todo, a los sirios, no quedó registro de ellos, a los israelitas prácticamente quedaron eliminados, pero cuando llegue a Judá, el agua llegará hasta la garganta, hasta el cuello. Y cuando llegue ahí, tú te vas a acordar que Dios con nosotros. Dios con nosotros. Es decir, que la provisión y la protección de Dios estará latente en medio del juicio que Dios traería. Y lo vemos claramente cuando vinieron los asirios a invadir Judá o Jerusalén en los tiempos de Ezequías. Ezequías clamó a Dios. Es decir, en un sentido literal, ahí podemos, o en un sentido muy claro, podemos ver la aplicación de ese dicho que dice que cuando sentimos el agua hasta el cuello es cuando clamamos a Dios, y Dios mandó un ángel que mató en un solo día 185,000 personas, soldados de los asirios, que estaban viniendo a traer grave juicio en contra de la nación de Judá. Pero aún en los problemas, recuerda esta palabra, Emanuel, Dios con nosotros. Porque dice la palabra de Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Dios está con nosotros, hermano, no hay sentencia, no hay juicio y no hay peligro que pueda a nosotros, vencernos, derrotarnos, humillarnos, si no es por la voluntad de Dios. Y qué preciosa, hermanos, ilustración nos da el Señor de lo que pasaría con la nación de Judá por haber menospreciado, por haber rechazado la ayuda de Dios. Este es un mensaje de sentencia contra las naciones, porque sí, las naciones estaban confabulando para atacar a la nación de Judá. En este caso eran los sirios y los israelitas. Y les dice Isaías en una sentencia, en un juicio contra ellos, reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Eran tres acciones que hacían las naciones para poder atacar a otras. Reuníos era la conformación de ejércitos. Y Dios dice, mira, junta todos los que quieras, pero aún así van a ser quebrantados. Pueden tener millones de soldados, para Dios no es un problema. Decía David, no temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. ¿Por qué? Porque cuando Dios está con nosotros, no hay nada que nos pueda afectar. Entonces les dices, todos los que sois de lejanas tierras, no importa de dónde vengan, serán quebrantados. Disponeos era cuando se juntaba el ejército para preparar en orden de batalla, y dice Isaías, seréis quebrantados. Contra Dios nadie puede. Y esto es algo que nosotros también podemos aprender. Les dice, tomad consejo y será anulado. Es decir, ustedes pueden hacer planes, estrategias, pueden hacer excelentes maniobras, pero aún así Dios va a arruinar ese consejo. ¿Se acuerda cuando Eliseo
Dice la palabra de Dios que se reunía precisamente un ejército contra ellos y Dios le mostraba a Isaías. Vamos a buscar esa historia en, déjame ver si la encuentro con alguna palabra clave. Eh, vamos a ver dónde la vamos a encontrar en la historia de Eliseo. Es en el libro de Reyes. Y vamos a ver. No está aquí. Ahorita lo voy a encontrar. Era emboscada la palabra. Emboscada. Vamos a poner emboscada, emboscada. Ahorita lo encontramos. Primero es Samuel, ¿no? Jeroboam hizo una emboscada. No, no es esa historia, porque tiene que ver con Eliseo. Ay, 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 ¿dónde estaba? Vamos a ver otra palabra clave que encontremos en esa historia. Era emboscada. Sí, era la palabra emboscada, pero no me aparece ahí. Vamos a ver. Eliseo. Ahorita lo voy a encontrar. Nomás necesito encontrar una palabra clave. Eliseo, Naamán, los sirios, debe ser esta. Sí, aquí está, en el segundo Reyes 6. Mire, tenía el rey de Siria, precisamente eran los sirios, guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Era una reunión ultra secreta de estrategia militar. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Tenía que haber un traidor, un delator, un infiltrado del reino de Israel con ellos. Dice los sirios, no hay otra explicación. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho que estaba en Dotán. A propósito, fueron a sitiar la ciudad de Dotán y para matar a Eliseo. Pero ¿sabe qué? Fue aquella historia donde sale el siervo de Eliseo y dice, Padre mío, ¿qué haremos? Y Eliseo dice, no te preocupes, son más. Aquí está, mire. Envió el rey, gente de a caballo, carros y un gran ejército, vinieron de noche, sitiaron la ciudad. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Ahora, ¿quién podrá defendernos? Pero no aparece el chapulín colorado. Y le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová, que abra sus ojos para que vea. Jehová entonces abrió los ojos del criado, miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Interesante, hermanos, que Dios le dice exactamente esto a través de Isaías a la nación y a las naciones reunidas. Tomad consejo, hagan planes y será anulado. Proferid palabra y no será firme. ¿Por qué? Por Emanuel, porque Dios está con nosotros. Qué hermosa enseñanza. Emanuel, Dios con nosotros. Si Dios está con nosotros, no hay peligro, no hay angustia, no hay situación que pueda destruirnos. ¿Por qué? Porque Emanuel, Dios con nosotros. Y ahí está, hermanos, un cumplimiento parcial de la profecía de Isaías capítulo 7. Y le llamará su nombre Emanuel, entendiendo que la profecía completa es el nacimiento de Jesús, pero parcialmente aquí había una promesa, Dios con nosotros. Mire, le estaba diciendo Dios a través de Isaías al pueblo de Judá, no tengan miedo, confíen en Dios, no desechen a Dios, va a haber consecuencias. Aún las naciones, mira, no pueden hacer nada contra nosotros,
porque Dios está con nosotros. Si usted aprende nada más este principio esta mañana, estoy seguro, hermano, que cambiará su perspectiva de las cosas, porque usted debe asegurarse que Dios está con usted. Usted debe asegurarse de confiar en ese Dios. Y así, hermanos, nada nos va a nosotros a preocupar. Ahorita hay muchos conflictos internacionales, mucha inestabilidad en los mercados, hay problemas financieros, tipos de cambio, problemas de abasto de energéticos, hay problemas, hermanos, aquí y allá, pero si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es bien interesante, hermanos, la enseñanza de esta porción. Versículo 11, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, Isaías está dando testimonio, a mí Dios me dijo y me enseñó con mano fuerte, me enseñó que no caminase en el camino de este pueblo. El pueblo está hablando del pueblo de Judá. Ese pueblo estaba atemorizado, estaba angustiado, buscando la ayuda de los asirios, y Dios le dice a Isaías, tú no te dejes llevar. No llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos teman, ni tengáis miedo. Dios le está diciendo a Isaías, no temas, Isaías, yo estoy contigo, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Se vienen cosas difíciles. Viene la guerra contra Israel y los sirios, viene la guerra de los asirios, viene castigo, viene destrucción, va a llegar hasta la garganta, pero tú no temas, tú no te angusties. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, hermano. Y esto no es una sugerencia, no es una palabra de aliento, es simplemente un mandato que Dios nos da. Tú no temas las cosas que ellos temen. ¿Qué teme la gente de nosotros hoy en día, en nuestra generación, hermano? ¿Cuáles son los temores que la gente tiene? Ahorita la gente teme a la economía y al colapso de la misma. Estamos en un tiempo, hermano, que la economía está pendiendo sobre un globo, una burbuja que se está inflando, 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 inflando. Ayer decía yo en cuestiones de economía, hace todavía el siglo antepasado, todavía el siglo pasado, la gente tenía oro, plata, y la iba y guardaba en un banco, y el banco tenía una reserva de oro, en la cual el banco respaldaba los billetes o vales que expendía, y daba esos papelitos y diciendo, tú puedes ir a cualquier banco, de cualquier lugar, y tú llegas con este papelito y te van a entregar tu oro. Había un oro que respaldaba el dinero. Pero hoy en día, hermanos, ya no hay suficiente oro para respaldar todos los billetitos que han impreso, que nos dicen que valen algo, pero en realidad el dinero no vale nada. No vale ni lo que está, ni el papel que está impreso en ellos. ¿Por qué? Porque un tiempo se trató de hacer reservas ya no de oro, porque ya no había tanto oro suficiente para respaldar la economía. Entonces dicen, bueno, ahora lo vamos a respaldar con dólares, ya que el dólar es la moneda de cambio, la única moneda hasta 1970, 80, con la que se podía comprar petróleo. Entonces los países hacían sus reservas de dólares y el dólar era la moneda más estable y el dólar era la única moneda que podías adquirir para comprar petróleo. Tenías que comprar dólares para comprar petróleo y así se circulaba la economía. Pero ya no es la única moneda en que se compra petróleo. Entonces ahorita no hay un sustento que respalde la economía mundial y todo lo que nosotros estamos usando como dinero, monedas de cambio, es una burbuja que en un momento va a estallar y un momento en el que la economía va a colapsar, sin duda. Eso no es cuestión ¿cómo le diré? De, de ilusiones, no es cuestión de pesimismo, es una realidad. Deme un segundito, ahorita voy a regresar. Voy a rápidamente hacer algo. Un segundito, por favor. Perdón. Entonces, los que saben de economía entienden que va a colapsar la economía, van a colapsar las monedas, el dólar va a colapsar en algún momento. De hecho, va decreciendo. La gente teme eso.
La gente teme a los recursos naturales que se van a terminar, que si el calentamiento global, que si el derretimiento de los polos o de los glaciares, de las zonas que se están calentando la Tierra y se están derritiendo, que si una invasión extraterrestre, que si se va a estrellar un meteorito contra la Tierra, que si se va a acabar el mundo. Muchos dieron profecías, hermano, que el 24 de septiembre, porque coincidía en la fiesta de las trompetas de la nación de Israel, que iba a venir Jesús, que iba a ser el arrebatamiento. Y vi un video en Uganda donde miles de cristianos salieron a esperar al Señor y estuvieron todo el día levantando sus manos esperando ser arrebatados porque un pastor muy famoso de allá dio la profecía de que ese día Jesús iba a venir. La gente teme muchas cosas, la gente teme quedarse sin trabajo, sin dinero, la gente teme, hermanos, enfermedades, teme epidemias, pandemias, la gente teme muchas cosas, pero Dios dice, tú no debes dejarte llevar por las ideologías y las conspiraciones, ni temas lo que ellos teman, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y es algo hermoso que nosotros debemos aprender. No temas, hermano. No nos dejemos intimidar por las costumbres de este mundo. A Jehová de los ejércitos dice, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿Qué está diciendo? Bueno, Jesús reiteró estas palabras cuando dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Se acuerdan ustedes que dijo esas palabras? Déjeme citarlo textualmente para no incurrir en parafraseo. Eh, ujú. Mire en Mateo 10:28. Dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y créeme que ese no es Satanás, porque él mismo será destruido en el infierno. El que puede hacer eso es Dios. Nuestro temor debe ser a Dios. ¿Quiere decir que le debemos tener pánico y miedo a Dios? No, porque Dios no es un ser inestable, no es un ser emocional. Dios no es un ser bipolar. Hay gente bipolar en este mundo que un día anda de buenas y otro anda de malas y no sabes cómo. Hay gente que yo no quiero saludar porque de repente, hola, ¿cómo estás? Mal. Y me empiezan a atacar, ¿verdad? Y hay gente que es muy inestable emocionalmente, que un día andan deprimidos, otro día andan de buenas, otro día andan de malas, pero Dios no. Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es justo. Y temerle a Él implica tenerle un respeto reverente absoluto. Cuando tú pones, fíjate bien, este es un principio importante. Cuando tú pones toda tu confianza absoluta y plenamente en Dios, ya le entregaste todo. Esta es mi confianza. Tengo mi confianza. Vamos a poner un ejemplo aquí que les voy a ilustrar muy gráficamente, pero muy, muy sencillamente. Este vaso está limpio. Ok, muy bien. Ahí le va. Aquí está, en esta botella de agua, toda mi fe y mi confianza. Y aquí está Dios. Perdone la ilustración. Cuando yo pongo toda mi fe y mi confianza en Dios, absolutamente toda, espero que quepa y no se tire, toda mi confianza en Dios, toda, hasta la última gota de mi confianza en Dios, mire, ya no queda nada. Yo ya no puedo poner confianza en mis obras, ya no puedo poner confianza en el dinero, ya no puedo poner confianza en otras personas, porque toda mi confianza está puesta en Dios. Cuando yo pongo mi temor, todo mi temor en Dios, todo mi temor en Él, yo ya no puedo temer a otras cosas. ¿Sabe por qué? Porque mi temor está puesto en Dios. Es muy gráfica esta ilustración, pero muy entendible. Cuando usted pone en Dios y usted dice a Jehová de los ejércitos, es Jehová de Sabaoth, es el ser supremo más importante y poderoso del universo,
a Él santificar. ¿Qué es santificar? Cuando dice la Biblia, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué es santificar? Bueno, en la palabra Kodesh en el hebreo es apartar algo, algo que está totalmente apartado. En el sentido humano, alguien que se santifica se aparta totalmente para Dios. Pero Dios es completamente santo. Dios no puede apartarse porque Él es ya 3 veces santo. El único atributo de Dios que se lleva a un superlativo extremo, como lo vimos en el capítulo 6, santo, 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 y se reitera 3 ocasiones, con una forma de énfasis superlativo, es la santidad de Dios. No hay otro atributo de Dios que sea tan extremo como su santidad. Dios ya no puede ser más santo porque Él es santo, 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 extremadamente santo. Pero santificar a Dios significa ponerlo a Él en el lugar que le corresponde. Poner a Dios por sobre todas las cosas y ponerlo por encima de todo. Nada debe ser para nosotros más temible que nuestro Dios, más grande que nuestro Dios y más importante que nuestro Dios. Cuando tú temes a morirte y no confías que tu vida está en las manos de Dios, esa ansiedad que viene es resultado de que tú no pusiste todo tu temor y tu confianza en Dios. Por eso te queda este temor que lo distribuyes en temor a morirte, temor a quedarte sin dinero, temor a fracasar en tu matrimonio, temor a que te roben, a que te asalten, te secuestren. Pero si tú santificas a Dios y pones todo en Él, toda tu fe, Él, por eso dice la Biblia que el cordero que fue inmolado es digno de recibir toda la alabanza. Tú le das a Dios toda tu alabanza, ya no puedes alabar a nada ni a nadie más. Toda la alabanza, todo el poder, toda la gloria, toda la honra, todo le pertenece a Él. Santificar a Dios es entregarle lo que le corresponde a Él. Estamos batallando con la conexión a Internet, espero que no se nos trabe mucho. Como quiera voy a subir la grabación y esa grabación no se detiene ni se pausa y la voy a volver a resubir para que usted la pueda escuchar sin interrupciones. Pero Él merece, hermanos, todo, todo nuestro temor. Tú le estás diciendo a Judá, no le tengas miedo a Israel, no le tengas miedo a Siria, no le tengas miedo a Asiria, tenle miedo a Dios. Pon tu temor en Dios y así ya no te va a quedar temor para estar asustado por nada más. Entonces dice, cuando tú pongas todo tu temor y tu miedo a Dios, Él va a ser por santuario, dice, Él va a ser como una protección para ti. Pero a las 2 casas de Israel, fíjese bien, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Una roca puede tener 2 efectos sobre personas diferentes. Para unos la roca puede ser sólida, una base, una firme ancla. Hubo un tiempo que hubo un terremoto muy grande allá por unos parques naturales en Estados Unidos. Yosemite, ese parque. Se dice que ahí hay una roca gigantesca que se llama el Capitán. Y estaban en un recorrido, ¿verdad? Unos turistas, y el guía les estaba explicando de ese terremoto, todo lo que pasó y las dimensiones y todo. Y los turistas le preguntan, ¿y ustedes qué hicieron? Y el guía de turistas dice, pues todos corrimos al Capitán, a esa roca, entendiendo que si el Capitán se destruye, tendría que ser el fin del mundo. O sea, ellos decían, no hay otro lugar más grande donde podemos estar seguros que en la roca fuerte que es ese Capitán. Ahora, ese Capitán un día va a ser destruido, pero nuestra roca, que es Cristo, es una firme y segura ancla, es un lugar seguro donde usted y yo podemos estar. Él es la roca, dice la Biblia en Deuteronomio 32:4, cuya obra es perfecta. Dios puede ser como roca una seguridad, una estabilidad, una base firme para nosotros. Pero para quienes no creen en Él y no confían en Él y lo desechan, dice,
Pues esa piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y esta alusión se menciona varias veces, hermanos, en la Biblia, como por ejemplo la usó Pedro, tanto en el libro de Hechos, cuando dice que ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Mire, Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero también en su primera carta dice, para vosotros los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, pero también, o sea, puede ser cabeza del ángulo donde se asienta como fundamento, piedra angular o piedra principal, se edifica y se pone y descansa toda una edificación firmemente. O para los que desecharon esa piedra, ha sido una piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Entonces dice aquí la palabra de Dios que alguien que confía en la roca puede usarla como santuario, pero alguien que desecha la roca le va a ser de tropiezo y le va a ser como lazo por red al morador de Jerusalén, como una trampa en la que ellos mismos van a caer. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Está hablando de la nación de Judá. Desecharon a Dios, pusieron su temor en Siria, en Israel, en Asiria. Bueno, pues el haber desechado la roca que es Dios va a causar que ellos sean tropezados, sean quebrantados y se van a enredar en sus propias trampas. Fíjese, hermanos, aquí le dice Dios a Isaías, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Llega un punto donde Dios le dice a Isaías, ¿sabes qué? Ya, ya, guarda el mensaje, recoge eh, tus discursos, sella la ley, está hablando de aislarla, de atarla, de guardarla, para ya no revelarla pública y abiertamente. Es decir, llega un momento en que Dios nos habla, nos habla y nos habla, y si no escuchamos, Dios dice, ¿sabes qué? No des lo santo a los perros, ni eches tus perlas delante de los cerdos. Esto es lo que le está diciendo a los discípulos. No pierdas tu tiempo con alguien que no quiere escuchar. Deja el mensaje para el que quiere escuchar. Y mire, hermano, estamos en un tiempo en que la gente no quiere escuchar. Salimos a ganar almas el sábado y mucha gente no quiere escuchar. Cierra la puerta, nos insulta, nos hace malas caras. Y mire, que en México es fácil ganar almas, porque somos un lugar donde la gente hasta cierto punto es educada, pero no quieren escuchar. Ahora, gracias a Dios, 4 personas recibieron a Cristo como su Salvador el sábado y muchos salimos a ganar almas y hubo mucha gente salva en muchos lugares, pero mucha gente no quiere escuchar. Están muy ocupados, no les interesa, no necesitan de Dios. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y Isaías dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Y esa es la actitud que nos enseña este capítulo. Hermano, podemos dejarnos llevar por las vicisitudes de este mundo, podemos dejarnos llevar por las angustias, los estrés, las preocupaciones, las ansiedades, temores, pero más nos vale confiar en nuestro Dios, porque cuando todo nuestro temor está en Dios, déjeme tomar un poquito de temor, no nos queda nada para darle a este mundo. No nos queda nada para poder angustiarnos o afligirnos nosotros. Dice Isaías, he aquí, mire, aquí estamos, permítame. Versículo 18, permítame, es que estoy grabando una imagen aquí. Ok, vamos a ver. Sí.
nos permite grabarlo. Vamos a ver si nos deja abrirlo. Que hice un dibujito aquí, a ver si nos deja abrirlo. No me aparece. Permítame. Dice: aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Es que aquí tengo la imagen, pero resulta que no me deja, o sí la descargo, pero no me acepta el formato de la imagen. Creo que ya. Muy bien, ahora sí, vamos a ponerle aquí. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué estaban sirviendo ellos como ilustración? No me parece. A ver, ¿sí o no? Permítame. ¿Por qué, hermano? Por el significado de los nombres de ellos. Básicamente, aquí está. Vamos a ver. Deje ver si puedo ponerlo aquí, pero es que no me abre la imagen. Bueno, el significado de los nombres. Isaías significa Dios es salvación, o de Jehová es la salvación. Es el nombre de Isaías. Era un mensaje muy importante para la nación de Judá. Era que ellos entendieran que la salvación viene de Jehová. El nombre de sus hijos, bueno, uno de sus hijos se llamaba Sear Hashub, que significa, en el capítulo anterior lo vamos a ver aquí, vamos a ponerlo aquí, en el Isaías capítulo 7. Estamos. Isaías capítulo 7, aquí. Vamos a ver, dice aquí en versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque arriba en el camino de la heredad del lavador. Sear Jasub significa literalmente un remanente volverá. Un remanente volverá. Isaías, de Jehová es la salvación. Sear Jasub, un remanente volverá. Y el nombre de Mahar Selal Hashbaz es el despojo se apresura. Tres mensajes proféticos muy emblemáticos para la nación de Israel estaban por acontecer, hermano, y ellos tenían que entender que cada uno de estos nombres en la Biblia, básicamente aquí está, ya me apareció. Estaba batallando aquí al mismo tiempo para tratar de poner esta imagen. Pues Isaías de Jehová es la salvación. Sear Hashub, un remanente volverá. Y Maher Salal Hashbaz, el despojo se apresura. Entonces Isaías está diciendo: yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en Sión. Entonces era un mensaje vivo, porque los nombres en el Antiguo Testamento, recuerde, tenían un significado y cada nombre tenía un mensaje que dar. En particular, más cuando fue planeado por eso. Por eso cuando tenga hijos, hermanos, ese es un paréntesis, no le pongan nombres de futbolistas o de artistas o de galanes de telenovela o de influencers de YouTube. Póngale y pregunte a Dios qué nombre le quiere asignar a ese niño. Y Dios le va a mostrar algo con relación a los planes que tiene para ese niño. Y yo creo, hermano, que eso hacían en el Antiguo Testamento. Señor, ¿qué nombre debemos ponerle? Dios anunció el nombre de verdad para Juan el Bautista. Fíjese, Zacarías, todos le querían poner como su papá, Zacarías, pero Dios le dijo, no, se va a llamar así. El nombre de Sansón, el nombre de Jesús, muchos nombres fueron planeados y fueron destinados a un propósito divino. Y cuando el propósito no se cumplía, Dios cambió los nombres, ¿verdad? Como el de Jacob, de un usurpador, un suplantador, por alguien que venció, que luchó con Dios y venció. Entonces, tenemos que aprender eso, hermano, porque hoy en día les ponen, hay muchos niños que se llaman Ronaldos, muchos niños que se llaman cristianos,
no por ser cristiano, sino por Cristiano Ronaldo. Muchos niños que se llaman Leonel, muchos niños que se llaman, y mire, si le puso con otro propósito el nombre, allá usted, ¿verdad? Pero en mi generación, bueno, que había series de televisión, muchos les pusieron nombres de series estadounidenses y muchos nombres, ¿verdad? De el Brian, el Kevin, bueno, no tiene nada de malo los nombres, pero muchas veces ponemos nombres de modas, o sea, hay una persona que le pusieron ChatGPT en México y increíble, hermano, o sea, ¿cómo le arruinas la vida a una criatura sin buscar un propósito para su nombre? No es un juego, no es una mascota, hermanos. No es como ponerle a un perrito el chilaquil. Tenemos que aprender a buscar un nombre con propósito y saber que eso los va a identificar toda su vida. No les desgracie, disculpe la palabra, la vida a sus hijos poniéndole nombres que a veces hasta son nombres infames, hermano. Pero Isaías buscó de Dios los nombres para sus hijos y había un propósito y un mensaje para la nación de Judá. Y si os dijeren, fíjese ahí, versículo 19, estamos por terminar el capítulo y espero que esté aprendiendo algo. Versículo 19, estamos en el 8:19. Estaba confundiendo aquí porque parece 7:19. Dije, no dicen lo mismo. Pero, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Había una práctica muy recurrente, adoptada del paganismo de las naciones cercanas, hermanos, de que cuando querían saber algo, en lugar de preguntarle a Dios, le preguntaban a los encantadores, a los brujos, adivinos, y ellos tenían una práctica de susurrar como para fingir que estaban invocando a seres muertos y estaban a través de la necromancia o necromancia invocando a los muertos para hablar a través de ellos. Era una práctica malvada, una práctica que en la Biblia se condena con pena de muerte, hermanos, en la ley de Dios. Un cristiano no tiene que andar buscando información, ni consejo, ni ayuda, ni presagios, hermanos, en ninguna otra fuente que no sea Dios. El pueblo de Israel, hermano, estaba tan indeciso. Vamos con los asirios, enfrentamos a los sirios y a Israel, ¿qué hacemos? Y alguien salió, pues vamos a preguntarle a los encantadores y a los adivinos. Y eso añadía maldad. Fue lo que hizo Saúl cuando consultó a aquella divina de Endor para buscar. Dice la Biblia que Dios ya no le hablaba en sueños, ni en visiones, ni por efod, ni por ningún medio. Y Saúl, desesperado, se fue a buscar una divina. En lugar de arrepentirse y arreglar cuentas con Dios, fue y buscó una hechicera para que hiciera necromancia, invocar a Samuel. Ahora, el ser que aparece era Samuel, sí era Samuel, la Biblia dice que era Samuel, pero Dios quiso dar una advertencia de muerte contra Saúl y sus hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque habían llegado al extremo de rebeldía, consultando a divina, consultando a una bruja. Y hermanos, el cristiano no tiene que andar buscando en otros lados, buscar experiencias emocionales, buscar experiencias, hermanos, o consejos de cuestiones astrales o cuestiones holísticas o cuestiones que tienen que ver, hermanos, con horóscopos, con zodiacos, con todo ese tipo de cosas. Y Isaías dice este versículo 20 que a veces es muy mal interpretado, ¿verdad? Pero el versículo 20 nos da una pauta muy clara de dónde debemos nosotros enfocar toda nuestra fe, práctica y decisiones. Dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías dice, déjense de cuentos, déjense invocar a muertos, déjense invocar hechicerías y mensajes ligeros y cuestiones halagüeñas. Busquen la ley de Dios y el testimonio. ¿A qué se refiere la ley y el testimonio? La ley era un nombre, la palabra es Torah,
que representa el Antiguo Testamento, y el testimonio, por lo general, eran todos los libros secuentes de la historia, el testimonio de todo lo que había sucedido con el pueblo de Israel, los libros históricos, incluía el testimonio, los libros poéticos que ya existían, los salmos, los proverbios, incluía los libros también proféticos que ya se habían dado. Es decir, Isaías dice, déjate de cuentos, déjate andar buscando consejos y buscando adivinaciones, busca lo que dice Dios en su palabra, ponte a leer tu Biblia, ponte a buscar dirección de parte de Dios. Eso es lo importante. Si no dijeran conforme a eso, porque no les ha amanecido, no les importa, ni siquiera tienen idea de lo que están haciendo. Así es de que, hermanos, en lugar de nosotros andar indagando, buscando doctrina falsa, que si el mesianismo, que si el calvinismo, que si catolicismo, que si los ruselistas, que si los mormonistas, que si, hermano, a la ley y al testimonio. No busque teología de otros predicadores. No busque, hermanos, lo que usted quiere escuchar. Ay, es que este predicador habla bien bonito. Ay, es que este nos hace reír mucho, ¿verdad? Como ese Dante Gebel, que es un comediante que está dando solamente chistes, chistes, y toda la gente, todo el mensaje, risa y risa, pero a la ley y al testimonio. Ya es tiempo que el pueblo de Dios empiece a buscar dirección de Dios y no nos dejemos engañar por discursos emocionales, por comediantes, por dramáticos que nos dramatizan la Biblia como si fuera una novela. Y, ay, sí, qué bonito. No, hermano, a la ley y al testimonio. No vivamos por emociones, no vivamos, hermanos, por mensajes sacados de la manga de predicadores que nos están argumentando, nos están torciendo las escrituras, sacando consejos y aventando pues verdades a medias, no estructuradas de una palabra de Dios en contexto, a la ley y al testimonio. No se deje apantallar por mensajes o por enseñanzas que no están basadas en la palabra de Dios. Y mire, una de las mejores maneras de trazar la palabra de Dios es como lo estamos haciendo aquí, versículo a versículo, frase a frase, palabra a palabra, para que Dios nos dé todo su consejo como Él nos lo dio, no como lo queremos nosotros tijeretear. Ah, por acá un versículo, por acá otro, por acá, por allá, por esto, por lo otro, como diciendo, mira, de puros pedacitos te armé. ¿Han visto ustedes estos mensajes que antes se mandaban como anónimos? Que una persona agarraba una revista, ¿verdad? Y cortaba una letrita y otra letrita y se pasaba horas juntando recortes de periódicos y revistas y pegaba letrita por letrita. Ninguna letrita estaba en su contexto donde estaban las revistas, pero hizo su propio mensaje usando muchas letras de muchas fuentes, y es lo que hacen muchos predicadores hoy en día. Sacamos un versiclito de aquí, una frasecita de acá, una frasecita de allá, ponemos nuestros pegotes de recortes ahí y presentamos un mensaje todo Frankenstein, todo torcido, todo mal hecho a nuestra conveniencia, lo que la gente quiere oír, y por eso hay tanto predicador muy famoso, porque le rascan el oído a la gente, teniendo comezón de oír, dice, se inclinarán, dice la palabra de Dios, a las fábulas, a los cuentos. Mire, eso fue una advertencia que Pablo dio en 1 Timoteo 4:3. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso, hermanos, está sucediendo y siempre ha sucedido. A la ley y al testimonio. Empiece a ser exigente con lo que usted consume, hermano. ¿Sí? Muchos están manejando información, ¿verdad? Nutricional para decir, no comas esto, hace daño, no comas lo otro, te va a producir esto. Y uno tiene que tener discernimiento a quién hacerle caso, ¿verdad? Entonces tú tomas una decisión, ya no voy a consumir esto. Yo tengo 9 años que no tomo coca, no tomo refrescos de ningún sabor, de ninguna marca. Entonces es una decisión que yo hice porque me estaba haciendo daño, tengo diabetes, tengo muchos problemas de salud
Yo decidí dejar la coca y dejar todos los refrescos, ¿ok? 9 años. Fue una decisión que yo hice. Pero en un sentido espiritual, hay veces que debemos decir, ya no voy a escuchar a este, ya no voy a escuchar a este. ¿Por qué? Porque no va a la ley y al testimonio, va a emociones. Nos encanta oír psicología motivacional, nos encanta oír positivismo, nos encanta oír algo que exalta nuestro ánimo, que nos hace reír, que nos hace llorar. Pero hermano, pues mejor póngase a ver Netflix, casi es lo mismo. ¿Por qué? Porque no le va a nutrir a la ley y al testimonio. Sea más exigente con lo que oye, sea más exigente en cómo discernir la palabra de Dios. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, es la sentencia. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Es decir, van a estar con el agua hasta el cuello, en el sentido de lo que está diciendo el versículo 8, que van a venir los ríos impetuosos de Asiria. Usando esa analogía, mira, todavía van a ver la tempestad y no se arrodillan. Van a ver la tierra fatigados, hambrientos, y aún así van a maldecir al rey, van a maldecir a su Dios y se van a poner en soberbia como diciendo, yo no he hecho nada malo. Y mirarán a la tierra y aquí tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia y serán sumidos en las tinieblas. ¿Sabe qué es lo que Dios está diciendo? Está advirtiendo la respuesta del pueblo de Judá a todas las sentencias y advertencias que se les está dando. Y aún así, dice Dios, no van a enderezarse, no van a escuchar, no van a responder. Qué triste, hermanos, es que así la gente actúa. Ven la tempestad y no se arrodilla. Bueno, pues este es el capítulo 8 del libro de Isaías. Hasta aquí vamos a llegar con la meditación. Si usted está escuchando en grabación este mensaje, 3 favores le pedimos. Número 1, escríbanos de dónde nos está escuchando. Número 2, comparta la publicación. Y número 3, dele like, por favor, para que otros también puedan escuchar el mensaje. Hasta aquí llegamos y esperamos verle mañana con otro programa, capítulo 9 del libro de Isaías.